Bienvenido a la lección 9, estructura básica de la escritura, dentro de este curso de redacción académica que se ha denominado Escribe tu primer artículo científico sin morir en el intento. Vamos a hablar ahora vamos a hacer como una especie de redondeo de muchos elementos que veníamos hablando ya en las anteriores lecciones, particularmente cuando hablábamos de la oración. Vamos a recordar algunas cosas, pero ahora lo que quiero que tomemos en cuenta es que vamos a hablar eso de la estructura básica de la escritura, es decir, de un escrito de manera general, de un texto en general, qué elementos que lo componen, qué partes tiene que podemos identificar fácilmente. E igual el propósito de esta lección no es que nosotros vayamos a memorizar esos componentes, sino que nosotros nos hagamos conscientes de que un escrito, la escritura tiene también determinados componentes que la hacen entendible. Veamos. Un ejemplo. Estábamos ahí y nos mojamos, nos encontró la enojona, nos regañaron a todos, hice un sándwich, así no nos salimos otra vez. Aquí quiero que te percates que esto es un enunciado, esto es una oración, pero es una oración como que nos deja algunas dudas, ¿no? Estábamos ahí, nos mojamos, nos encontró la enojona. ¿Quién es esa? ¿Quién es la enojona? Nos regañaron a todos, hice un sándwich, pero ¿a qué se refiere con eso de hice un sándwich y por qué? ¿Qué tiene que ver? Así nos salimos otra vez. ¿A dónde? Esto nos sucede mucho cuando hablamos de manera oral, cuando estamos frente a una persona y tenemos una conversación más informal, cuando tenemos una conversación más informal. Pues esto es válido porque incluso a nuestro interlocutor, al que nos está escuchando en ese momento, podemos volver a explicarle y decir que en realidad nos referimos a esta o tal cosa. Pero cuando hablamos de un documento escrito, ya lo decíamos desde un inicio, un documento escrito, un artículo científico tiene que defenderse solo, no necesita la aclaración de su autor. Entonces ahora tenemos que lograr pasar de ese hablar cotidiano, de ese escribir más coloquial a un escrito más académico, un escrito más científico. Entonces sigamos en esto, ¿no? Y para comprender esto vamos a hablar de categorías gramaticales que en total son 11. Sustantivo, adjetivo, interjecciones, artículos, frases, conjunciones, preposiciones, pronombres, verbos, adverbios, oraciones. Veamos, analicemos cada uno de estos a partir de ejemplos. ¿Qué son los sustantivos? Son personas, animales, cosas, lugares, conceptos o ideas que están dentro de nuestro escrito. Por ejemplo, mis hermanos y yo estábamos ahí y nos mojamos. Nos encontró Doña Lucha y nos regañaron a todos. Hice 6 sándwiches deliciosos y nos salimos otra vez. Lo que está ahí en color amarillo son los sustantivos, ¿no? Ahora hablemos de los adjetivos calificativos. Los adjetivos calificativos lo que hacen es modificar estos sustantivos. ¿Qué eran estos sustantivos? O sea, reitero, son personas, animales, cosas, lugares, conceptos que si están presentes en la oración o en los escritos nos dan ideas más cabales de a qué nos estamos refiriendo, pero los adjetivos son los que van a modificar estos sustantivos. Veamos, entonces estos modifican sustantivos y son cualidades, pueden ser defectos, pueden ser detalles, pueden ser características físicas de los sustantivos. Mis hermanos y yo, que éramos muy pequeños, estábamos ahí y nos mojamos. Nos encontró Doña Lucha, la enojona, y nos regañaron a todos. Hice 6 sándwiches deliciosos y nos salimos otra vez. Entonces vemos que las palabras pequeño, la enojona, delicioso, entonces ahí estamos adjetivando los sustantivos, le estamos dando cualidades extras a estos sustantivos y nos sirven para darle mayor precisión a nuestras ideas. También existen los adjetivos posesivos o los adjetivos posesivos y numerales. Mío, tuyo, suyo, pueden ser también 7, séptimo. Veámoslo aquí. Mis, posesivo, mis hermanos y yo, que éramos muy pequeños, estábamos ahí y nos mojamos. Nos encontró Doña Lucha, la enojona, y nos regañaron a todos. Hice 6 sándwiches deliciosos y nos salimos otra vez. Entonces lo que está aquí en color amarillo son precisamente son adjetivos que denotan posesión o número, que van a seguir enriqueciendo al sustantivo.
Tenemos también las interjecciones. Cuando hablamos de interjecciones hablamos de interrogantes y admiraciones. Por ejemplo, ¿qué tiempos? Que está aquí entre signos de admiración. ¿Qué tiempos? Mis hermanos y yo, que éramos muy pequeños, estábamos ahí y nos mojamos. Este signo esta interjección de admiración justamente sirve para darle más fuerza cuando yo me estoy refiriendo a los tiempos del pasado, como que estoy denotando añoranza por esos tiempos. Y eso lo estoy logrando mediante estos signos de admiración. Por eso está esa interjección. 4. Artículos. Ahora hablemos de los artículos. Existen artículos definidos, el, la, las, los, y también existen los artículos indefinidos, uno, una, unos, unas. Ejemplo, nos encontró doña Lucha, la enojona, y nos regañaron a todos. Hice 6 sándwiches deliciosos y nos salimos otra vez. ¿Qué nos decía? Bueno, veamos, esto estaría en todo caso en artículos definidos. Estoy diciendo nos encontró doña Lucha, la enojona. Con este la, estoy yo denotando que doña Lucha no es cualquier enojona, sino que es la enojona, que es una gran enojona. Estoy denotando eso. Entonces, para eso me sirve este artículo la. En este caso me sirve para eso, doña Lucha, la enojona. 5. Frases. Pues las frases son palabras y también son ideas conjuntos de palabras que expresan ideas, pero que no tienen verbo. Por ejemplo, hola Nelly, ¿qué tiempos? Mis hermanos y yo éramos pequeños, estábamos ahí y nos mojamos. Aquí está una frase, hola Nelly, ¿qué tiempos? Estas son frases. Si bien estas frases no expresan ideas completas, pero juntamente con estas oraciones que sí te expresan ideas completas, pues estas las complementan, enriquecen también un párrafo. Ahí nos damos cuenta que las frases también pueden llegar a formar parte de los párrafos y juntándose con oraciones pues pueden expresar ideas mucho más completas. Las conjugaciones lo que hacen es unir frases u oraciones. Algunos ejemplos de eso son y, o, u, que, pero, ni. Veamos los ejemplos. Mis hermanos y yo, que éramos muy pequeños, estábamos ahí, pero ni nos mojamos. Nos encontró doña Lucha, la enojona, que nos regañaba a todos. Entonces, estas conjugaciones están ahí precisamente para darle coherencia y detalles a lo que vamos contando. Y van uniendo también estas ideas. Pronombres. Los pronombres pueden ser personales, posesivos, demostrativos. Cuando hablamos de cuando hablamos de pronombres personales encontramos, por ejemplo, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos. Cuando hablamos de pronombres posesivos encontramos mío, tuyo, nuestro, suyo. En los demostrativos encontramos, por ejemplo, este, ese, esa, aquel, aquella. Ejemplos, veamos. Mis hermanos y yo estábamos ahí para mojarnos en aquel jardín y jugar hasta que nos encontró doña Lucha. Esa era la milésima vez que nos acusaba. Pero nuestro papá nos hizo caso y salimos a jugar otra vez con ellos. Entonces todo lo que está aquí en amarillo también son pronombres personales, posesivos, demostrativos. Y como te das cuenta nuevamente, lo que hace dentro de nuestro párrafo es hacer las ideas más comprensibles, es dar más detalles, aclarar más cosas de manera que nuestro párrafo se hace más comprensible. Ahora hablemos de los verbos. Los verbos siempre denotan acciones. Veamos este ejemplo. Mis hermanos y yo, que éramos muy pequeños, estábamos ahí para mojarnos y jugar hasta que nos encontró doña Lucha y nos regañaron a todos. Esa era la milésima vez que nos acusaba. Veamos en este párrafo pues que están ahí los verbos que reflejan acciones que van dando mayor información en lo que se va relatando en este escrito. Entonces ese es el papel fundamental de los verbos. Ahora hablemos de los adverbios. Los adverbios lo que hacen es modificar al verbo y podemos encontrar adjetivos más terminación mente. Por ejemplo, sutilmente,
cariñosamente, amablemente. También encontramos adverbios de modo, malo, bueno, regular, mejor, peor. También hay adverbios de cantidad, mucho, poco, muy, más, bastante, demasiado. Adverbios de lugar, ahí, aquí, acá, adelante, atrás, arriba, abajo, adentro, afuera. Tenemos también adverbios de duda o negación, tal vez, quizás, tampoco. Y finalmente adverbios de interrogación o exclamación, dónde, cuándo, qué. Veamos este ejemplo. Mis hermanos y yo estábamos ahí para mojarnos y jugar, pero nos encontró Doña Lucha, que nos espiaba mucho. Entonces veamos qué es lo que hace. Pues modifican al verbo. Nos espiaba, que es el verbo, nos espiaba mucho. Le pedí que no nos acusara, pero creo que salió peor. El verbo salió peor. Atrás estaba, el verbo aquí lo va a modificar, atrás estaba mi papá viendo todo. Entonces lo que está aquí, las palabras que están en color amarillo, están modificando los verbos que están cerca de ellos. 11. Las oraciones. Las oraciones pues son palabras o frases con verbo y complementos. Sujeto, verbo y complementos. En primer lugar, lo que hacemos es cuando vamos a identificar sujeto, verbo y complementos en una oración, lo primero que hacemos es ubicar los verbos y buscar los sustantivos para dentro de los sujetos. Veamos aquí. Hola Nelly, ¿qué tiempos? Mis hermanos y yo, que éramos muy pequeños, estábamos ahí para mojarnos y jugar hasta que nos encontró Doña Lucha, la enojona que nos espiaba mucho. Nos regañaron a todos, esa era la milésima vez que nos acusaba, por eso hice 6 sándwiches deliciosos para distraer a la vecina y poder salir otra vez a jugar con ellos. En este ejemplo que acabamos de ver, podemos ver que hay sujetos, verbos, predicados y además están todos los elementos que hemos mencionado anteriormente. Con esto podemos ver que ahora sí tenemos una idea muy completa, podemos tener un texto muy comprensible. Te reitero lo que te había dicho en un inicio. Hemos hablado de que la escritura tiene determinadas estructuras, tiene determinados componentes, pero la intención no es que los memoricemos. Sí, es necesario estudiarlos, pero no es necesario memorizarlos. La intención es sobre todo que cuando escribamos un texto, nos hagamos conscientes de que esa escritura también tiene sus componentes y que cada uno de esos componentes tiene una función específica dentro de la estructura de nuestro texto. Esa fue la lección 9, estructura básica de la escritura. Nos vemos hasta la siguiente lección.